el antígeno en la membrana del glóbulo rojo. ¿Y qué importancia tienen los grupos sanguíneos? Pueden ser importantes para las transfusiones sanguíneas, para cirugías, para trasplantes, para medicinas, para tratamientos, también para las mujeres embarazadas. Es bueno realizarles análisis para ver si ellas tienen, por ejemplo, en el caso de la eritroblastosis fetal, en la enfermedad parte de que el feto suele ser negativo y la madre positiva, o inversamente. Entonces es bueno por eso realizar análisis previamente. Es por eso que es muy importante, son importantes los grupos sanguíneos. Y bueno, en este caso los grupos sanguíneos en el caso de perros son 8, en el caso de gatos son 3, y en el caso de los humanos los grupos sanguíneos son 3, pero los tipos son 8, que son A positivo y A negativo, B positivo y B negativo, A, B positivo y negativo, O positivo y negativo. Bien, le voy a explicar ahora el grupo sanguíneo en humanos. La sangre presenta glóbulos rojos. Esta sangre va a presentar proteínas tanto como A, como B y como AB. Y los que no presentan proteínas en su superficie se llaman, tendrían a ser la sangre de tipo O. A estas proteínas se les denomina antígenos. Cuando el sistema inmunológico capta algunas proteínas, algunos antígenos que no conoce, este va a desencadenar la liberación de anticuerpos, el cual se va a encargar de defender al organismo. Si una persona presenta en su eritrocito antígenos A, significa que la persona va a pertenecer al grupo sanguíneo A y sus anticuerpos van a atacar al grupo sanguíneo B. Si la persona presenta antígenos B, va a pertenecer al grupo sanguíneo B y sus anticuerpos atacarán al grupo sanguíneo A. En el caso de la sangre del tipo O, como no presenta ningún antígeno, esta persona no presenta ningún antígeno, pero sí va a presentar anticuerpos tantos como A y como para B. Si la persona presenta antígenos A y B, significa que pertenece al grupo sanguíneo A y B. En este caso no va a presentar este anticuerpo, porque si no se estaría autodestruyendo. ¿Por qué es importante el tipo de sangre o por qué es importante el grupo sanguíneo negativo? Es importante ya que el grupo sanguíneo negativo es considerado el donador universal. Bien, el factor RH se debe a la presencia o ausencia de antígenos C en la superficie del eritrocito. Tenemos dos tipos de factor RH, que es el factor RH positivo y el factor RH negativo. El factor RH positivo es cuando en su superficie presenta el antígeno B, y el factor RH negativo es cuando no presenta en su superficie el antígeno B. Si una persona de factor RH positivo, a una persona de factor de RH positivo se le va a poder donar sangre positiva tanto como negativa, pero a una persona de factor RH negativo no se le va a poder donar sangre positiva. Bueno, sí se va a poder donar sangre positiva, pero solamente una única vez, ya que el factor RH va a desencadenar anticuerpos para el factor RH positivo. Bien, la tipificación sanguínea en humanos consiste bueno, esta tipificación sanguínea es importante para determinar el grupo sanguíneo de cada persona. Para esta tipificación se utiliza la técnica de maglutinación, que consiste en colocar nuestra muestra de sangre en un portaobjetos con sueros anti-A y anti-B. Como podemos observar en la primera fila, el suero solamente la sangre nos dio reacción tanto como para el suero A y como para el suero B. Esto quiere decir que la persona es de tipo sanguíneo A y B. En aquí solamente nos dio reacción de aglutinación para el suero A, quiere decir que pertenece al grupo sanguíneo A. En aquí nos dio solamente reacción para el suero B, quiere decir que pertenece al grupo sanguíneo B. En el último podemos observar que no presenta reacción de aglutinación ni para A ni para B, quiere decir que pertenece al grupo sanguíneo O. Bien, siguiendo con los perros, estos tienen 8 grupos sanguíneos y es totalmente diferente a los humanos. Tienen el sistema DEA, que es Dog Erythrocyte Antigen, que es el DEA 1.1, 1.2, DEA 3, DEA 4, DEA 5, DEA 6, DEA 7 y DEA 8. Estos grupos
como mencioné, el DA1 es el más importante. Este se divide en DA 1.1 y 1.2, pero de las dos divisiones, el más importante es el 1.1, siendo la división 1.1 negativo el donante universal y junto al DA.4. Pero tenemos que tener en cuenta que se tiene que saber manejar tanto el DA 1.1 negativo como el DA 1.1 positivo, porque si en caso del trasplante este DA se llega a trasplantar de mala manera, puede causar incluso la muerte del perro. En el caso del DA.4 es el más común en todos los perros, el 98% de todos los perros lo tiene, y como dice aquí, la primera donación de cualquier tipo de sangre no es mortal, como por ejemplo un DA.6 negativo y un DA.5 positivo. Si el DA.5 positivo le realiza la primera donación al DA.6 negativo, le está realizando su primera donación. Entonces, como mencionó Sheila hace rato, el mismo caso sucede entre los humanos y los perros. La primera donación no sucede nada, pero después de esa primera donación, el perro va creando anticuerpos. Y después de esa donación, en las siguientes donaciones, si quiere seguir donando la misma sangre, no se va a poder, porque se va a crear una anemia hemolítica y no va a querer seguir recibiendo la misma sangre, que no sea el mismo tipo de sangre, que como mencioné en el ejemplo que les estoy dando sería DA6 negativa, o la que se usa, que es la DA 1.1 negativa. Sí, en el mira, caso... una consulta, ¿qué debo entender por DA negativo? Es lo que... ¿Qué significa DA negativo? Como el factor Rhesus. ¿También tienes factor Rhesus ellos? Bueno, sí. No, factor Rhesus no. O sea, van como que de la mano. Pero ¿qué entiendo, Chela? ¿Qué entiendo como un DA? O sea, ¿qué es un DA positivo y qué es un DA negativo? Esa es la... En términos DA negativo, ¿qué significa un DA positivo? No se me entiende la pregunta. O sea, RH positivo, RH negativo, acá no tengo claro ahí en humanos. Pero en perros, ¿qué debo entender por un DA negativo y qué debo entender yo? El grupo sanguíneo positivo. ¿Sería igual la presencia de que uno presenta antígenos y el otro no? Presenta antígenos. O sea, pero cuando dices tú, los donantes universales son el DA 1.1 negativo y el DA4. ¿Y el DA4 negativo también o DA? No, el DA4 positivo. El DA4 positivo. ¿Qué significa un DA4 positivo y qué significa un DA? O sea, quiero saber qué significa un DA negativo y un DA positivo. Eso es ¿qué debo entender yo con la palabra DA? Digamos, A positivo en humanos es ARH positivo. Un A negativo significa un ARH negativo. Pero un DA negativo y un DA positivo es lo que... Eso vamos a discutir a continuación. Continúa, pero eso me ha quedado un poquito... Continúa. En el caso de la tipificación sanguínea en perros, esta es una prueba rápida. La tipificación sanguínea es igual a la que se realiza en humanos. Antes de realizar cualquier transfusión sanguínea, trasplante, cirugía, se debe realizar una tipificación sanguínea para saber qué tipo de sangre tiene el perro. Y se realiza la prueba de aglutinación. Y se va a saber qué tipo de sangre tiene el perro. En el caso de los gatos es la más similar a la de los humanos, que tienen A, B y AB. Ellos tienen sistema AB en gatos. El más común es el tipo A, que lo tiene el 99% de los gatos. El menos común es el B, y el que es muy escaso, que no lo tiene casi ningún gato, es el AB. Solamente son el angora y el van turco. En este caso, hace este pequeño grafiquito. Como ven aquí, el A, aquí no hay factores, no hay Rhesus, o sea, no hay A positivo, A negativo, no hay B positivo, no hay negativo. En los gatos no hay, solamente hay A, B, hay A, B, O,
AB. En este caso el gato tiene factor AB. El gato puede donar A a A, AB a AB y B a B, nada más. En el caso de que como el grupo sanguíneo AB en los gatos es muy escaso, el único que puede donar a AB son los gatos tipo A. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que tienen los gatos tipo B son muy fuertes y los que tienen el grupo A son más débiles porque ya nacen con ellos. Entonces, como son más débiles, es más conveniente que se usen los de tipo A. Por ejemplo, si un gato tipo B le dona un tipo A, el gato va a resistir y va a estar normal. Pero si un tipo A le dona un tipo B, el B va a sufrir una anemia hemolítica y puede morir máximo en 1 hora. Bien, transfusión sanguínea. La transfusión sanguínea se puede dar en el caso de humanos en personas mayores de 18 años hasta los 55 años. Esta persona debe presentar un peso mayor a los 55 kilogramos. En el caso de los perros, las edades pueden ser desde 1 año hasta 6 años, máximo hasta los 8 años. El peso en el caso de los perros debe presentar sobre los 20 kilogramos y los gatos entre 3.5 kilogramos. También se debe tener en cuenta que los perros deben presentar todas sus vacunas completas, además que el animal debe presentar un buen temperamento. Procedimiento. Vamos a proceder a obtener la sangre, la cual va a pasar a una centrifugación que consiste en separar el plasma del eritrocito y los glóbulos blancos para usos específicos. También es muy importante determinar la compatibilidad sanguínea. Una vez que ya determinamos la compatibilidad sanguínea, vamos a proceder a administrar la sangre. Si en caso de la transfusión sanguínea se presenta shocks o vómitos en el paciente, es recomendable detener la transfusión. La transfusión sanguínea consta de un receptor y un donador. El grupo sanguíneo A y B es considerado como el receptor universal y el grupo sanguíneo es considerado como el donador universal. Por ejemplo, si al grupo sanguíneo A le queremos donar sangre de tipo A, sí lo va a aceptar de igual manera que la sangre de tipo B y la sangre de tipo O, ya que en su plasma no presenta anticuerpos ni A ni B. Por eso es considerado el receptor universal. En cambio, si a la sangre de tipo O le queremos donar sangre tanto A como AB o como AB, lo va a rechazar ya que en su plasma presenta antígenos A y B. Pero, sin embargo, sí va a poder donar a los otros tipos de sangre, ya que no presenta ningún antígeno en su superficie. Importancia de la compatibilidad sanguínea. La compatibilidad sanguínea se refiere a la capacidad que tiene la sangre en poder recibir o donar sangre sin ningún tipo de riesgo. Esto es muy importante para la prevención de reacciones inmunológicas, ya que ante una transfusión sanguínea incompatible, va a desencadenar una respuesta inmunológica al receptor, el cual va a liberar los anticuerpos que van a atacar a los glóbulos rojos y se puede desencadenar en una hemólisis. Seguridad antitransfusión y en los trasplantes y transfusión. Es muy importante determinar la compatibilidad antes de realizar alguna transfusión o trasplante para que no haya ningún riesgo. Manejo en el embarazo. Ante una incompatibilidad del RH en una madre RH negativo y con un feto RH positivo, se puede presentar problemas durante el embarazo. Por último está la eritrocitosis fetal en equinos. En este caso hay 2 tipos de enfermedades que son similares y llegan al mismo punto, que es la eritrocitosis fetal en equinos y la iseritrolisis neonatal en equinos. ¿En qué momento ocurre? Ocurre durante la preñez, o sea que la madre infecta al feto y lo infecta mediante la placenta, y aquí la iseritrolisis ocurre después del nacimiento, o sea que el feto, ni bien nace el potrillo, bebe el calostro y por ahí el calostro está contaminado. ¿Cómo se contamina el calostro? El calostro está contaminado porque en el tiempo de gestación de la yegua, que es de 11 meses, la yegua pudo tener un mal proceso de transfusión sanguínea
o pudo haber tenido un contacto con algún cemental y pudo haber obtenido los anticuerpos que pasaron al calostro y eso lo bebió el potrillo. La causa, producción de anticuerpos maternos a los eritrocitos fetales. Y en el caso de isoeritrolisis neonatal, la ingesta de calostro con anticuerpos maternos. El efecto, llegan al mismo punto los dos. Al final, esa causa la producción de eritroblastos, que es la producción excesiva de glóbulos rojos, o llegan a romperse mucho los glóbulos rojos. Aquí llega, perdón, la hemólisis fetal es que llegan a romperse los glóbulos rojos y aquí la neonatal. Y aquí en los eritroblastos es que es la producción excesiva de glóbulos rojos, si no estoy equivocada, y esto lleva a la anemia hemolítica. Y aquí también el punto final es que los dos llevan a la anemia hemolítica y los dos llevan a causarle ictericia al equino. Y por último, el diagnóstico es que se puede llegar a diagnosticarse antes del nacimiento y un diagnóstico clínico tras el nacimiento. Los tratamientos, en el caso de la eritroblastosis, pueden realizarse transfusiones intraútero o la fototerapia para ayudar al equino. La fototerapia es para ayudar a bajarle la bilirrubina que tiene elevada el equino. Y en el caso de la isoeritrolisis, tenemos el soporte general y la transfusión es sanguínea. ¿Preguntas? Bueno, siempre que se separa lo que se desea buscar para los trasplantes y sí, puede durar cierto tiempo. Cierto tiempo de duración. Membrana de los glóbulos rojos. Los DEA son los antígenos eritrocéreos de TOC de perro, le llaman así. Ahí estamos de acuerdo todos. Han explicado bien algunas partes, sí, no tengo objeción en la forma como ha explicado Sheila y ha explicado Ximena, pero, siempre hay un pero, faltó un gráfico, ¿entienden? Faltó un gráfico, colocar un gráfico donde diga yo, chicos, mira, para ustedes, para que nunca se olvide, esto ocurre y estos anticuerpos no puedo darle transfusión porque estos anticuerpos hacen esto sobre todo glóbulos rojos, ¿entienden o no? Claro, sí lo sé, pero no coloqué el gráfico. Pero falta el gráfico, o sea, lo has dicho, está siguiendo lo que tú decías, tratando de esperar que caigas en alguna parte de tu enunciado y no caíste, porque fue correcto también lo que tú dijiste. Pero lo que falta es un gráfico donde se vean los antígenos, los anticuerpos, y sí hay bastantes gráficos, por eso es el PPT. Hubiera puesto el gráfico, hubiera flechita, Sí, un cuadro o algo así. hay cuadros, sí hay cuadros. Ajá, obviamente no. Eso sí es importante para la explicación, porque si no, explica sobre algo. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profesor. Cuenta, Yair, que vas a poner en 15 minutos, cuéntanos. ¿Yo? No. ¿Tú le tocas poner Yair? Ah, no, pero señor Paz, disculpe, pensé que era. ¿Por qué cuando dijo que se hace una primera transfusión, no hay problema, la primera vez, ¿En qué especie? en caninos? En caninos. Pero ¿por qué a la segunda vez sí hay ese problema? O sea, Porque se crean anticuerpos, tanto en humanos como en perros, se crean anticuerpos. ¿y qué hace el anticuerpo? El anticuerpo destruye la sangre ¿Qué parte de la antígenos, sangre? destruye los antígenos de la sangre. ¿De toda la sangre? De la sangre que viene. Digamos que O sea, los anticuerpos, que has dicho correctamente, destruye la sangre. no, a los antígenos de la sangre. A todos los... Depende, por ejemplo. ¿A qué parte de la sangre lo destruye? Parte de la sangre. Entonces destruye la sangre. No, los antígenos de la sangre. Al eritrocito, al eritrocito, porque el que tiene
Porque el eritrocito tiene los antígenos, los glóbulos blancos no tienen la plaqueta. O sea, es por la destrucción de los glóbulos rojos que presentan el antígeno. Hasta ahí vamos bien, ¿correcto? Muy bien, señor Pablo. Perdón, señor Jair, disculpa. Yo sí tengo otras preguntas. Pregunta 1. ¿Por qué le llamaron grupo sanguíneo A? ¿Por qué le llamaron grupo sanguíneo A? ¿Por qué no le llamé grupo sanguíneo X, W? ¿Por qué A? ¿Qué significa grupo sanguíneo A? ¿Qué significa grupo sanguíneo B? Como expliqué que son proteínas, son eritrocitos que presentan diferentes proteínas y un eritrocito presenta una O proteína. sea, el antígeno A es una proteína A y el antígeno B es una proteína B Sí, y el antígeno D es una proteína D. claro, es una proteína también. El antígeno y el antígeno son glico, tiene restos de carbohidratos. En acetilgalactosamina son restos de carbohidratos. Y estos restos de carbohidratos le da uno que es el grupo sanguíneo A y el otro grupo sanguíneo B. Y ya, usted me dirán sus compañeras, ¿y para qué tengo que saber eso? O sea, claro, pero sí es importante, Yair. Es importante, Yair, saber eso. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema ABO y el sistema RH? Aparte que son glicoproteínas con restos de carbohidratos, son restos de carbohidratos que tienen, y el RH que es proteína. ¿Cuál es otra diferencia importante en lo que ustedes han explicado? Lo más importante. Entre el RH Y el sistema ABO en humanos. ¿Cuál será la diferencia más importante? Lo común, que ambos están en la membrana de glóbulo rojo, correcto. Uno que son restos de carbohidratos y el otro es una proteína anti-D, ¿correcto o no? Perfecto. ¿Cuál es la principal diferencia en todo lo que han hablado de incompatibilidad, en todo lo que han hablado de transfusión, en todo lo que han hablado ustedes? Lo digo porque Ximena dijo, los gatos son similares a los humanos. por el tipo de Genera Por la forma que generan anticuerpos. Entonces, o sea, ahí sí hay una diferencia entre el sistema ABO y el sistema RH. ¿Cuál es la diferencia principal que debemos tener cuidado entre el sistema ABO y el sistema RH? El grupo sanguíneo A tiene anticuerpos contra anti-B, tiene sus anti-B. O sea, el que tiene el grupo sanguíneo A, supongamos que ella es el grupo sanguíneo A y el grupo sanguíneo B. ¿De acuerdo? Vamos a ver la figura. Ella es el grupo sanguíneo A. Vamos a decir que ella es el grupo sanguíneo A porque tiene los aretes dorados. ¿De acuerdo? Tiene arete dorado, el grupo sanguíneo A. Y ella es el grupo sanguíneo B porque tiene su vincha blanca. Entonces, si esta persona es grupo sanguíneo A, solamente van a tener todos sus glóbulos rojos, van a tener arete dorado. Nada más. ¿De acuerdo? Pero su sangre va a tener anticuerpos contra la vincha blanca. Su sangre de ella, espontáneamente. Esa es la palabra. Espontáneamente. Mientras que el grupo sanguíneo B va a tener en su sangre anticuerpos ¿contra quién? Contra el A. Espontáneamente. ¿De acuerdo? Espontáneamente. Sin que nadie lo pueda, antes lo produzca. Y si el grupo sanguíneo AB, significa como si los dos fueran siameses y fueran uno solo. Tiene los ambos. Ahora dime, si es AB, Omar, si es AB, su sangre de esa persona, ¿tendrá anti-A o anti-B? Porque si no destruiría su propia sangre, su propio glóbulo rojo. ¿De acuerdo? Y si es grupo sanguíneo O, ahorita como Carla, que no tiene ni la arete ni el otro, tendrá anti ¿quién? Anti-A y anti-B, porque el anti-A y anti-B no le va a hacer nada a ella porque ella no tiene ni vincha ni arete.
¿De acuerdo? Pero espontáneamente. Es diferente con el RH. El RH es una proteína que está en la membrana, no un resto de carbohidrato, que está en la membrana, que podría ser un anillo que tenga. Si tiene un anillo, es RH positivo, sería ARH positivo. Y si no tiene el anillo, es ARH negativo. Es independiente. ¿Cuál es el detalle? Si ella es, olvidamos del AB, ella es RH negativo, quiere decir que no tiene el anillo, es RH negativo. Y ella es RH positiva, ¿qué significa? Que sí tiene. La pregunta, si es RH positiva, ¿podría tener anti-RH, Rodrigo? No. Porque destruiría su propia sangre. ¿De acuerdo o no? Ella es RH negativo, no tiene el anillo. ¿Tendrá el anti-RH? Sí, claro. Pregunto. Ella es RH negativo. ¿De acuerdo todos? Es RH negativo. ¿Tendrá el anti-RH? No. La pregunta, ¿tendrá el anti-RH? No. Ella es negativa. Claro, sí lo puede. ¿Tiene el anti-RH? La pregunta es simple. Sí, dices tú, Ximena. Pero no tengo ni. No se destruye. No tiene. Es que ese RH negativo no tiene el anti-RH. No se forma espontáneamente. Esa es la diferencia. La palabra no se forma espontáneamente. Para que ella, siendo RH negativa y ella es RH positiva, ella produzca su sistema inmunitario, produzca el anti-RH, tiene que tener una transfusión de un grupo sanguíneo RH. Por eso la primera transfusión la tolera, pero luego ya no la segunda, porque luego la primera ya tuvo contacto con el RH. ¿Y qué hace su sangre? Produce anticuerpos RH. Para una segunda transfusión, cuando llegue nuevamente su sangre del grupo RH, los anticuerpos van a destruir una eritrocitosis, una destrucción de glóbulos rojos. No es la primera. A diferencia de los grupos sanguíneos A y B. Si ella es A, tiene anti-B, sin que haya tenido contacto con una sangre B. Se producen espontáneamente. Y el B tiene anticuerpos contra A de manera espontánea. ¿Por qué? Hay muchas teorías. Una es como son restos de carbohidrato. Mencionan que al inicio de la comida, al comienzo del nacimiento, comenzamos a consumir lactosa, carbohidratos, se producen entonces, estos carbohidratos ya comienzan a hacer una respuesta inmunológica contra aquellos que no tengo. Mientras que una proteína no, pues es mucho más compleja. Tengo que tener contacto con. Entonces el sistema ABO con el RH es totalmente diferente. Y es uno tiene anticuerpos espontáneos y el otro no, tiene que tener un contacto previo. Muy bien, entonces si vamos con eso bien, vamos a la segunda pregunta. Ximena, esta pregunta es para ti. Los perros, ¿a qué se parecen más a los humanos? ¿A su sistema ABO o a su sistema RH? Y obvio, ¿por qué? No por eso sí, no diga pues, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se parece? Está bien, se parece más al RH, pero la cosa es sustentar por qué. ¿Por qué? ¿Por los antígenos? Sheila. ¿Cómo? Se parece más al RH. ¿Por qué? Porque tú le puedes transfundir la sangre del otro la primera vez, porque no hay anticuerpos espontáneos. Recién en la segunda transfusión ya tiene, por eso dicen que los DEA pueden recibir la primera transfusión, pero ¿cuál es el problema? En la segunda, porque ya tuvo un contacto previo. Ah, ese es el parecido. Sheila, ¿los gatos a quién se parece más? ¿Al sistema ABO o al RH de los humanos? A la veo, ¿Por qué? porque va a tener anticuerpos espontáneos. De así los anticuerpos espontáneos. Y más es el B el problemático, ¿sí o no? El B es más problemático que el A. Porque no
Porque el B tiene una respuesta inmunológica brutal. Apenas le ponen A, la maquinaria es brutal. La maquinaria de un grupo sanguíneo A, que por suerte es la mayoría, no hay. Por eso, igual, siendo perro, se recomienda de todas maneras hacer siempre la prueba de reacción cruzada. Ahora, ¿qué significa un DA negativo o un DA positivo? Un DA negativo significa que no tenía el antígeno 1.1. No tiene un antígeno DA 1.1. El DA negativo es que no tiene el DA. El DA positivo es el que tiene. Un DA negativo es el que su sangre del perrito no es DA 1.1, será DA4, DA7, DA8, cualquier DA que te dé la gana, DA500, 1000, lo que tú quieras, pero es uno que en su membrana no tiene el DA 1.1. Feliz de la vida. Pero como la mayoría de perros son, ¿qué número es DA4, y también hay 1.1 por ahí, que son los problemáticos, cuando le transfieren la primera vez la sangre no hay problema. Pero ya en la segunda vez que le dé el DA 1.1, va a generar, ya están los anticuerpos esperados. Esa es la diferencia principal entre grupos sanguíneos. ¿Por qué el grupo sanguíneo O es el donador universal? Porque puede recibir. No, puede donar a los otros tres. ¿Por qué puede donar al resto? Porque no presenta antígenos en su. Claro, porque no presenta antígeno. El grupo O, como no tiene ni vincha, no tiene ni arete, cuando llega cualquier sangre, entonces no hay problema, pues no hay ningún, aunque tenga tenga anti-B, su sangre no tiene vincha. Tenga anti-A, no tiene arete. Le da igual, normal. ¿De acuerdo? Ximena, ¿y por qué el sistema ABO, el AB es el receptor universal? El AB humano. Uh-huh. ¿Por qué AB es el receptor universal? AB, ¿cómo juntamos a los dos? ¿Por qué? Porque no forma anticuerpos. Porque si tuviera anticuerpos, destruiría los antígenos. Entonces, si es AB, sus sangres AB no pueden tener ni anti-A ni anti-B porque destruirían su propia sangre. Entonces, si le viene un grupo sanguíneo A, o sea, uno con arete, no pasa nada porque no tiene anti-A. Si viene uno con vincha blanca a su sangre, no pasa nada porque no tiene anti-B. Le viene el grupo sanguíneo ni A ni B, O, no pasa nada porque su plasma no tiene anticuerpos. El problema aquí, entonces, el principal problema de la transfusión, Sheila, ¿cuál es? Los anticuerpos. Ya, ¿los anticuerpos qué? A y B. Vamos de frente, vamos a la otra. ¿Cuál es el principal problema de la transfusión? Que los anticuerpos del donante destruyan los glóbulos rojos del receptor, o los anticuerpos del receptor destruyen los glóbulos rojos del donante. Repito, ¿cuál es entonces? ¿La 1 o la 2? ¿Qué es la 2? Ximena, ¿qué es la 2? ¿Qué quién? ¿Perdón? ¿Qué cosa? Que los anticuerpos del donante destruyen los glóbulos rojos del receptor. Sheila, ¿de acuerdo? El receptor es el que. El receptor es el que recibe la sangre. ¿Para quién es el problema? ¿Para el que recibe o para el que dona? ¿Para quién? Claro, para que el dona le dejó la sangre, no me importa. ¿El problema para quién es? Para el que recibe, el receptor. ¿Cuál es el principal problema? Que mis anticuerpos destruyan los glóbulos rojos del que me dio sangre. El que me dio sangre ya acabó, ya fue el problema. Ese es el principal problema de las transfusiones, que los anticuerpos del receptor aglutinen los glóbulos rojos del donante. Porque a mí me importa el receptor, a mí me importa el donante ya perdió la sangre.
En la isoeritrosis, en la última, en la isoeritrosis, también acá para cualquiera. Muchas veces los problemas en los caballos no es durante la etapa fetal, es al nacimiento, cuando le dan calostro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el problema de la eritroblastosis fetal no es común en caballos, no. El que es más común es la isoeritrolisis neonatal. ¿Por qué? En humanos, el principal problema es la eritroblastosis fetal. Pero en caballos el principal problema es la isoeritrolisis neonatal. Entonces, ¿cuál sería la pregunta, Karimé, que le voy a hacer a ellos? ¿Qué crees que le voy a preguntar? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. Esa es pregunta de Karimé, ¿eh? Karimé les ha preguntado. Yo no les he preguntado. Nayeli le ayudó. Y con eso terminamos la pregunta. ¿Se ha entendido o no se ha entendido lo que estamos hablando? ¿Está bien o no? Ya, pues acá viene la pregunta final. ¿Por qué en humanos es más común la eritroblastosis y por qué en caballos es más común la isoeritrolisis neonatal? ¿Sí, sabes? ¿Tiene Trinidad? No, que yo he pasado ese caso de eritroblastosis. ¿A ti te pasó? ¿Tú eres RH negativo? Con mi última hija. ¿O tú eres negativa? Yo soy negativa y ella era otro tipo de sangre positiva. Positivo, porque tu esposo era positivo. Claro. No, ¿No? porque ella ha sacado la sangre del abuelo. Ella es AB y yo soy O negativo. Negativo, tú eres negativo. El problema es con las madres que son negativas. Si te vas a otro mundo. Positivo. Claro que sí. ¿Pero por qué? Porque Porque Karimé con encima- Nayeli te han preguntado eso. Porque encima el papá es A, si quieres saber. No, pero positivo. Es por el problema por el positivo. Ajá. No por el RH. Ajá. No es por el AB, es por el factor RH. Ujú. Pues que cuida a tu esposo. ¿Ah? Ajá. Karimé, ¿cuál es la respuesta? Porque estás preguntado. ¿Estás preguntando a Google? En la isoeritrolisis podría ser que el equino, o sea, podría dar a luz en 3 portillos y después, al cuarto recién, iba a darle al otro infectado con, o sea, con los anticuerpos. Lo que ocurre es que a mayores gestaciones hay mayor producción de anticuerpos. Ajá. Correcto. Pero ¿por qué esto no es en humanos? Por el de aquí, este de aquí no suele dar mucho manos. Claro creo- que no, ¿por qué? Pero creo que también porque el equino solamente da ¿una qué? No, pero también por ahí va. La respuesta es por el tipo de placenta. ¿Cuál es? Dijeron a las dos. ¿Cuál es? Tipo de Pues, no placenta. sé, o sea, ¿cómo por ejemplo presentar? Aquí se refieren los anticuerpos intraplacentarios. Claro, porque es hemocorial. Y aquí por el calostro se Pero ¿por infecta qué no el por calostro. placenta? ¿Por qué no por placenta? Pero sí se infecta el calostro por placenta también. Mínimo, pero ¿por qué? Porque la placenta de los equinos es epitelocorial. Epitelio significa que ya tiene más capas, es más difícil que haya una mezcla de sangre, mientras que la hemocorial en humanos son cotiledones ya bañados en lagunas trofoblásticas, entonces es más común ese intercambio, mientras que la separación de sangre es mucho más difícil en caballos. Por eso el problema se da al nacimiento cuando le transmiten el calostro. O sea, cuando a la madre le transmite el calostro, ya hace rato ya le pasó ya. Ah. Por eso el problema es antes. Acá es por el tipo de placenta. El tipo de placenta tiene que ver mucho en esta diferencia. Profesor, ¿y por qué dice que en caballos la placenta es epitelio-corial? Y ya depende, es que epitelio ya hay hemocoriales, epitelocorial y endotelocorial. Depende del tipo de animal. La raza. Animal, especie, más Especie. que raza, especie. Hay especies hemocoriales, endotelocoriales y epitelocorial. Epitelio es ya varias capas. Humanos
trofoblástica, los cotiledones, bañados en sangre. Sí, bañado. Esposo, acá no, acá hay una mayor barrera. Es más difícil que haya una mezcla de sangre comparada en humanos. Por eso la transmisión vertical en humanos por eso cuando uno sale embarazada le hacen todos los test, pues la prueba, VIH y todo lo demás. ¿Por qué? Porque es muy probable, porque si la madre... Es que es muy poco probable que se transmita de vía... Pero esa es la diferencia. ¿Preguntas más? ¿Algo que no quedó claro? Señor Rodrigo, ¿se entendió todo? Sí. ¿Hay algo que no quedó claro? ¿Yair, alguna pregunta, Yair? ¿No? Ninguna, todo claro. Todo claro. Está claro, claro. Ya, ahí faltó esa parte, faltó los gráficos. Los gráficos sí faltan, hubiera sido interesante los gráficos ahí. ¿Qué es ¿Qué es un grupo sanguíneo A, un grupo sanguíneo B? ¿Qué tipo de carbohidratos es? Por eso se dice que durante los primeros días de nacimiento con la leche, los carbohidratos que consume, como son puros glúcidos, rápidamente haces anticuerpos contra el glúcido que no tiene. Y por eso tu sangre tiene anticuerpos contra el glúcido que no posee tu sangre. Porque es rápido tener contacto con los carbohidratos porque es desde el inicio de la vida. Mientras que el RH es una proteína, pues ya es otra cosa. Pues. Ahí ya no es igual. Por eso es diferente. Son restos de glúcidos y los de proteína. Listo. Ya. Siguiente grupo. Puedo preguntar que la sangre. ¿Qué la sangre? Sí, yo voy para allá.